tema que me toca compartir el día de hoy, de parte del Señor, es sobre el propósito de Dios para las riquezas. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios con las riquezas? ¿Serán que las riquezas son buenas, son malas? ¿Cuál es el fin detrás de todo lo que nosotros consigamos, de todo lo que nosotros logremos? Amén. Y estaba, pues, mientras meditaba en la palabra del día de hoy, recordé, me llevó, si bien un poco para poder entrar al tema, recordé las épocas cuando estaba en la universidad, mi primera clase en la universidad. Para los que no saben, yo estudié biología, yo soy biólogo, y San Marcos, y me recuerdo la primera vez que ingresé, pues como un cachimbo, ¿no? Cortadito su cabello, va con la mochila, ¿verdad? Y entré al salón de clase, un montón de compañeros, mi primer día de clase, todo emocionado, ¿no? ¿Quién de acá ha ido a la universidad todo emocionado después de haber ingresado, ¿no? Recuerdo, me senté en mi carpeta y entró un profesor, aquí no voy a decir su nombre porque estamos siendo grabados, obviamente, pero entró el profesor, era un profesor de tópicos de biología, nos enseñó, me acuerdo, y entró todo así, medio desordenado, desaliñado, todo con la camisa afuera y todo relajado. Y yo me esperaba pues algo que me inspire, ¿no? Algo que me motive, era mi primer día de clase, y yo decía, pues los profesores, wow, ¿no? Entonces entró todo así, bien, yo le llamé como un crazy crack, ¿no? O sea, era porque era trome, era un crack en la materia, de hecho. Pero entró, y bueno, la primera impresión, un poco como que uno a veces se cuestiona, porque a veces somos así los seres humanos, ¿verdad? Cuestionamos muchas veces lo externo. Pero poco a poco el profesor iba enseñando y me iba dando cuenta de que era un monstruo. Y no un monstruo por lo externo, sino un monstruo porque era un crack. Era un loco crack, o sea, era trome en su materia. Y recuerdo que mientras iba enseñando, ya mi prejuicio iba cambiando hasta cierto punto. Comenzó el profesor y dijo a todos, por favor, a ver, alcen sus manos. ¿Quiénes todos aquí? Todos cachimbos. ¿Quiénes? Alcen sus manos todos aquellos que quieren ser ricos, que quieran ser millonarios, quieran tener mucho, mucho dinero. La mayoría alzó sus manos. Y obviamente muchos de ustedes estaban diciendo, yo también alcé mi mano. Yo alcé mi mano. Inocente. Sí, yo quiero ser millonario, quiero ser rico, ¿no? Por eso estoy estudiando. Y el profesor lo que dijo fue, ok, todos los que han alzado sus manos, por favor, salen de mi clase. Se retiran de mi clase. Ahora mismo. Era un loco, de hecho. Pero yo, ¿qué? Porque el profesor dijo, sí, ustedes realmente, así como, esto fue lo que me marcó. Si van a estudiar biología y todo esto, no es mejor, si quieren ser millonarios, vayan, salgan acá, salgan todos los cansados y vayan a armar su negocio, hagan todo lo que quieran y todo ello, pero aquí no. Aquí solamente el tema es nos habló de servicio y todo eso. Pero los que quieran ser millonarios, creo que este es su lugar correcto. Obviamente con los conceptos que pueda tener el profesor, pero eso marcó mi vida. Porque sabemos que más allá de producir una riqueza en nuestras vidas, no solamente lo logramos obviamente con la universidad, y no estoy diciendo que con esto no entremos a la universidad, los que quieran ingresar a la universidad, pero va más allá de eso, tiene que ver mucho con el carácter y la disciplina. Pero eso me marcó en mi vida, en ese momento, claro. ¿Por qué? Porque yo recuerdo, salí frustrado, salí cabizbajo. ¿Para qué estudio biología? Comenzaron las preguntas filosóficas, porque ese curso justo en tópica de biología, el profesor, por cierto, era filósofo científico, era dedicado a la filosofía de la ciencia, hacía todo lo que son modelamientos matemáticos para interpretar las relaciones entre las comunidades, los animales, todo a través de modelamientos matemáticos. Era un trome, filosofía de la ciencia. Pero yo salí cuestionándome, dije, Señor, o sea, bueno, en ese momento no era cristiano, digo, Señor, ahora en mi boca, ¿no? Pero digo, ¿qué hago? O sea, ¿para qué estudiaba biología? Comenzaba a preguntarme a mí mismo, ¿no? En esos momentos donde uno sale de la universidad, rumbo a tu casa, y dices, ¿para qué estudio biología? ¿Para qué estudio? ¿Qué estoy haciendo? Para colmo, salía de la universidad, escuchaba las músicas, esa música de este salmista, no, Martina, no es un salmista, ¿no? Pero decía, estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos. No logras encontrar trabajo, sirve muy poco ser profesional. Salía peor todavía, más frustración en mi mente. ¿Para qué estudio? Comenzaban las luchas de conflictos personales, ¿no?
¿para qué entonces estudio biología? ¿Para qué estoy en la universidad? Mejor si voy a hacer... Si entonces comenzaba a cuestionar mis verdaderas motivaciones. ¿Qué realmente era mi motivación? Todo lo que yo entré emocionado y la pasión por lo que me gusta, los animales, lo que pueda estudiar referente a la biología, todo pasó a un segundo plano y mi mente se enfocó en que yo quiero ser rico, ¿no? En que si estoy estudiando es para ser rico. Entonces, las motivaciones se estaban inclinando, la balanza se estaba inclinando hacia otro lado. Bueno, finalmente entendí que esa pregunta profunda y filosófica del profesor en ese momento estaba apuntando a preguntarme a mí mismo cuál es mi verdadera motivación, por qué hago las cosas. Por eso que yo les traigo esto de aquí, esta introducción, parte de mi vida, porque tenemos que, cuando nosotros empezamos algo, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué hago las cosas? ¿Cuál es mi verdadera motivación de hacer las cosas? ¿Por qué quería estudiar biología o por qué estudié biología? ¿Por qué estudiaste economía? Ah, como es economía voy a ser rico, ¿no? ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? Y enfocándonos al tema del día de hoy, ¿cuál es el propósito que Dios tiene con las riquezas que produzco en mi vida? Ya sea con tu profesión, ya sea con tu negocio, ya sea con todo lo que logres en esta tierra, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué generas riquezas? ¿Qué hay detrás de todo ello? Y esa es la temporada del día de hoy. No se trata de dinero. Hay algo más profundo detrás de todo lo que Dios nos quiere enseñar en el dinero. Todo tiene un propósito de Dios. Y así como las personas tienen un propósito aquí en la tierra, recuerden que las riquezas son gestionadas, son administradas por nosotros, por los seres humanos. Por ende hay un propósito detrás de Dios para que nosotros seamos buenos administradores ¿de qué? De las riquezas. Amén. Dile a tu hermano del costado, oye, no te duermas, que vas a ser rico el día de hoy. Si te duermes, no vas a ser rico. Entonces hay que conocer cuál es la intención verdadera detrás de los planes de Dios con respecto al manejo y la administración de las riquezas. Por eso mi primer punto es que hay un propósito antes de mostrarles muchas veces el propósito verdadero y genuino de Dios. Mi primer punto es que hay un propósito falso desviado de las riquezas. El enemigo ha tratado de desviar el enfoque correcto. Muchas veces somos definidos por lo que tenemos en nuestro bolsillo, ¿no? Muchas veces somos definidos como yo definía a mi profesor por su apariencia. Obviamente ya me arrepentí. Pero definimos por lo que tiene. Definimos a las personas por lo que tiene en su bolsillo, por lo que aparenta. Y lo vemos hoy en día entonces afuera. Yo no sé cuántos de nosotros habremos caído en eso, pero si hemos caído en ello, hay que arrepentirnos de todo corazón. Porque no podemos definir a las personas por lo que tienen en su bolsillo o por lo que netamente se visten, no lo sé. Entonces es falso que somos definidos por la cantidad de riquezas que poseemos. El mundo sí lo hace. El mundo define por la cantidad de riquezas que tiene una persona. Y define que cuanto más rica esa persona, esa persona debe ser, ¿qué? Feliz. Esa persona debe tener, wow, no le debe faltar nada. Pero muchas veces no es así. El propósito de la riqueza se puede desviar cuando empezamos a poner todas nuestras fuerzas en ella. Cuando empezamos a sentirnos definidos o comenzar a definir, como dije, a las personas por lo que poseen. El propósito del dinero, familia, no es definirnos, no es crearnos dependencia, ni ponernos encima de los demás. Por lo contrario, cuando no tenemos, ponernos por debajo y sentirnos menos. Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? ¿Para que las gastemos? ¿Para que la despilfarremos? Para que la disfrutemos. Para que lo disfrutemos. El dinero va y viene, pero nosotros seguimos o debemos seguir firmes. El tema es que a la vez que el dinero va y viene,
nuestras emociones muchas veces también van y vienen. Muchas veces también, así como cuando tengo bastante, mi emoción está alta, pero cuando no tengo, mi emoción está baja. Así cuando mi economía sube y baja, mis emociones también suben y bajan. Y no debería ser así. Eso se llama espíritu de contentamiento. Nosotros tenemos que estar contentos en la escasez o en la abundancia. Amén. Porque nos puede llevar al afán. Nos puede llevar a muchas veces perder nuestra familia. Muchas veces el afán por conseguir, porque simplemente mi emoción bajó, me puede llevar a ni siquiera venir a la iglesia. Porque estoy centrado y mi afán es el dinero. Porque no tengo tiempo para otra cosa más que solo hacer dinero. Perdemos nuestra familia nuclear o nos alejamos de ello. Nos alejamos de nuestra familia espiritual. 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Codiciar el dinero nos puede llevar a nosotros, finalmente, alejarnos, extraviarnos de la fe. Alguien que se extravía es porque, ¿qué? ¿Estaba dónde? Porque estaba en el camino, ¿no? O sea, no sé cuántos nosotros de repente manejan y estás en el camino y te extravías, ¿no? Te desvías. Es porque estabas en el camino. Entonces esta palabra me llevó, cuando estaba yo, este versículo, cuando encontré este pasaje, me dijo, esta palabra es para la iglesia, para los creyentes, que se pueden extraviar, cuidado de extraviarse del camino, del rumbo, porque el amor y la codicia de las riquezas nos puede llevar a desviarnos. Porque el propósito del dinero, como vamos a ver el día de hoy, es, y me voy adelantando, es servir a los demás, hacer el bien a los demás. Pero cuando yo codicio, me desvío mi mirada y dejo de mirar a Jesús, dejo de mirar al cuerpo de Cristo, dejo de mirar principalmente a Dios, porque mi mirada cambió hacia el dinero. Y finalmente me desvío de la fe. Y lo que dice la palabra, se torturaron con muchos dolores. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y me gusta aquí porque la Biblia muchas veces usa la biología para explicar las cosas, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero muchos pasajes en la Biblia hablan sobre plantas, los árboles, las raíces. Yo no soy botánico, pero de hecho me hizo ver aquí cuando la raíz de todos los males, ¿no? Cuando leí esto me imaginé dos tipos de árboles. Uno de ellos con una mala raíz, imagínese un árbol con una raíz profunda y que en la raíz diga amor al dinero. Yo creo que ustedes se imaginen, vamos a hablar en la imaginación. Ustedes saben que toda plantita, cuando empieza muy pequeñita, con la semilla, ustedes dicen una semillita, no sé si alguna vez en su colegio han hecho un experimento con su vasito en el colegio, ¿no? Todo es el frijolito, ¿no? Para que crezca con su algodoncito, ¿no? Ya es todos sí se acuerdan de eso, ¿no? Y todos esperando, ¿no? Poniendo manos sobre la plantita para que crezca. Lo primero que crece, si no se dan cuenta ustedes de repente, lo primero que crece es la raícita, una raíz chiquitita. Al inicio no se llama raíz, se le llama radícula. Ya todos van a saber, radícula se llama. ¿Okay? Y es muy pequeñita. Y luego la raíz crece en la raíz principal, sus raícitas secundarias. Lo interesante es que todos sabemos que toda semilla, si cae en buena tierra, en buen ambiente, dará buen fruto, crecerá bonita, sana. Eso lo voy dejando por ahí, ¿ok? Pero miren este árbol. Tuvo una semilla, cayó, yo creo que a partir de 1 Timoteo 6:10 acá, voy a traer un poco más, porque dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es una raíz, es un árbol, imagina un árbol con una raíz que dice amor al dinero. Tuvo una semilla ese arbolito, cayó en una tierra aparentemente buena para invertir, aparentemente buena para multiplicar dinero. Cayó en una tierra decir, aquí voy a gastar mi dinero, aquí voy a dar todas mis fuerzas, aquí voy a quedarme. Su corazón, ese arbolito, su raíz, comenzó a llenarse de avaricia, de amor al dinero. Cayó en una tierra que parecía buena, pero realmente no era buena. No sé si es un árbol, ¿cuánto nosotros nos identificamos de repente con ese arbolito cuando no consultamos al Señor? Creció ese árbol, pero no
dio frutos, no tenía amor. La Biblia nos enseña que el amor es muy importante por encima de todo. E incluso muchas veces, muchas personas pueden haber comenzado a codiciar, a odiarte, a envidiarte porque sí. Porque, ok, puede haber, yo digo, puede haber frutos, no los frutos buenos, hay frutos buenos, pero de repente puede haber frutos malos, ¿no? Que lo comes te envenenas, ¿no? ¿Cuándo has visto un árbol que dé frutos de repente? Y puede ser que no es, tú lo ves como un fruto, pero realmente no es comestible. Es una parte de la planta que no es comestible porque si no te puedes morir, qué sé yo. Uno cuando va en el bosque se puede encontrar con cosas muy bonitas y dice, ah, esto lo debo comer, ¿no? Y no, y te mueres. Pero puede ser bonito, como la manzana, pues, que mordió Adán, ¿no? ¿Verdad? Bonita. Dio frutos, es un árbol que dio frutos. Tuvo un fruto bonito y comenzó a codiciarlo. Comienzan a codiciarlo. La gente va a decir, wow, mire, ese árbol está dando frutos. Qué bacán, pero no saben que ese fruto es envenenado. No saben que si comes ese fruto vas a morir. Comienza la envidia. Comienza uno a ponerse altivo, ¿no? Como que, mira, soy un árbol de frutos. Pero abajo en su raíz, nadie ve la raíz. Dice, amor al dinero. Codicia al dinero. O sea, el amor al dinero no puede ser garantía, familia, de seguridad. Garantía de verdadera felicidad que Dios quiere para tu vida. La gente puede ver qué tan próspero. ¿Cuánto nosotros no hemos cuestionado a veces? Estamos en los caminos de Dios, pero vemos personas que de repente le están yendo mucho mejor. Y vemos hoy en día personas ricas, millonarias, ¿bien? Pero nuestro Señor a sus hijos, a su pueblo, tiene un camino diferente. Porque la Biblia nos enseña de qué me vale ganar todo el mundo si al final pierdo mi alma en el infierno. Eso es claro, la Biblia lo dice. Ahora, cuando a un niño le das 1 millón de soles, imagínese ahora o un millonario entregando a 1 millón de soles a un niño solo. ¿Ustedes creen que ese niño puede manejar 1 millón de niños, 1 millón de soles, por ejemplo? No, ¿verdad? Y el Señor de esa forma nos cuida, nos prepara, cuida nuestro corazón. Porque el mundo vemos cómo hoy en día se generan las riquezas. Pasando por encima del otro, con corrupción, con mentiras, con engaño, y llegan a ser ricos. Pero en la raíz de donde están fundamentados, dice amor al dinero. Ninguno aquí creo en el Señor. Queremos ser ese árbol que diga abajo en su raíz amor al dinero. Porque Dios no puede entregar 1 millón de soles a un niño. Porque ese niño lo va a despilfarrar. Porque ese niño se va a desviar. Porque ese niño se va a perder. Y va a caer en corrupción. Y yo sé que les he hecho un esquema de un niño físico. Pero estoy hablando de un niño espiritual también. ¿Bien? Quise entonces poner un ejemplo de un niño para hacernos ver que Dios nos da conforme a nuestra madurez, conforme a nuestras capacidades que podemos administrar. Dios no dará algo grande a sus hijos para que se pierdan, sino para que lo administren, porque ha entendido los hijos del Señor, este último, que lo que tienen en sus manos no es de ellos, sino es de Dios. Y ahí viene una parte muy importante en esta palabra. Es que todo lo que nosotros hagamos le pertenece a Dios. Todo lo que nosotros tengamos le pertenece a Dios. Amén. Y esa es la mentalidad que nosotros como hijos del Señor tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces tenemos que aprender a administrarlos como si fuera de nosotros. Loco, ¿no? Administrar el dinero que trabajas, que nosotros logramos con tu emprendimiento, con tu negocio, con tus inversiones, lo que sea, pero aprender a administrarlo como si fuera tuyo. Porque no es tuyo, le pertenece a Dios. ¿Ven? Esa es la mentalidad de Cristo, esa es la mentalidad que Dios tiene, a diferencia de lo que el mundo muchas veces, administrar lo que es mío. Yo he ganado ese dinero, yo hago con mi dinero lo que quiero. Pero la mentalidad del pueblo de Dios es que ese dinero no es mío, yo administro lo que no es mío, le pertenece a Dios. Y así funciona el reino de Dios. Nada de aquí nos pertenece, sino a Dios. Amén.
Pero Satanás, sí, así con sus letras, Satanás, el Dios de este mundo, el sistema de este mundo, ha desviado todo eso a sus propósitos. Engaña al mundo, muchas veces, o algunas veces diría yo, puede engañar a la iglesia. Cuando la iglesia pues no abre la escritura, cuando la iglesia pues no está atenta a la voz de Dios, puede a veces desviarse. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo del enemigo? Engañar a la iglesia, engañar. No, que la iglesia no cumpla, o mejor dicho, nosotros no cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas, o el propósito como el tema del día de hoy, que Dios tiene a través de las riquezas. ¿Saben lo interesante del pasaje que leímos en 1 Timoteo 6:10? Es que dice que se desviaron entonces de la fe. Como dije, si alguien se desvía porque estaba en rumbo. Quiero contarles entonces una parábola que pone en contraste tres tipos de personas que entendieron, dentro de esas tres, dos entendieron sobre el propósito de la riqueza, de Dios para las riquezas, y uno no entendió realmente el propósito del dinero, o uno de los propósitos o metas, por así decirlo, porque hay un propósito general al cual voy a apuntar el día de hoy, del dinero. Por eso mi segundo punto es una mente multiplicadora, pero con propósito. Una mente multiplicadora, pero con propósito. Acompáñenme, por favor, a leer Mateo 25, del 14 al 30. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2. Y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir. Esto se llama la parábola de los talentos, ¿verdad? ¿Han escuchado las parábolas de talentos? Y esta parábola, para contextualizar un poco, está insertada en lo que realizó Jesús en los últimos, por así decirlo, años de su vida. El lugar de este discurso es el Templo de Jerusalén. Y acorde a la cronología de ese tiempo, este discurso tuvo fecha en Semana Santa, entre el Domingo de Ramos y el Jueves Santo. En este contexto, la parábola de los talentos, que la acabo de mencionar, está insertada junto con otras parábolas que no sé si han escuchado. Yo creo que sí, parábola de los siervos fieles, o han leído, de los siervos fieles e infieles, de las 10 vírgenes, parábola también del juicio de las naciones, que está después de la parábola de los talentos, todos entre Mateo 24 y Mateo 25. Pero en general, todas estas parábolas que están justo en Mateo 24 y 25 se refiere a prepararnos. Repite conmigo, prepararnos. Prepararnos, ¿ok? El fin último es prepararnos. Y si desglosamos un poco la parábola, cuando dice en el versículo 14,
Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿De quién eran los bienes? ¿De los siervos? Del Señor. Partimos, ¿no? Del Señor. Repite conmigo, lo que tengo no me pertenece, le pertenece a Dios. Repite conmigo, lo que tengo no me pertenece, sino le pertenece a Dios. Amén. Versículo 15, a uno dio 5 talentos y a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Algo interesante aquí, familia, es que Dios no nos va a dar algo que no podamos llevar. El enemigo sí, el sistema sí. El mundo puede darte todo lo que quieras, pero te cobra factura después. ¿Entiende? Nos puede cobrar factura después. Podemos lograr, uy, qué chévere, gracias por este préstamo grandioso, ¿no? Que me has dado, y luego te va a cobrar factura y te va a pasar intereses. Y muchas veces tiene que ver con tu vida. Los intereses apuntando a nuestras vidas. Pero es por eso que Dios nos da conforme a nuestras capacidades. Pero ¿qué significa? Me vas a preguntar, Carlos, ¿qué significa entonces que Dios me dé conforme a mis capacidades? Entonces significa que tiene que ver con mi inteligencia, que tiene que ver con mi capacidad mental, física, mis fuerzas, lo que yo tengo con mis habilidades netamente. No y sí. ¿Cómo que no y sí? Ustedes pueden decir, bueno, como yo no soy tan inteligente, pues jamás seré próspero, ¿no? Una mentira. ¿O por qué Dios le va a dar más a mi amigo? Porque él sí es inteligente. Imagínense esa forma de pensar, trasladarla a la forma de pensar de Dios. Esa no es la forma de pensar de Dios. Esa no es la forma de cómo actúa el reino de Dios. Porque realmente nos traería, ¿qué? Frustración. Porque no podemos nosotros compararnos a otros. Muchas veces o algunas veces puede pasar eso. Y nosotros hay que detectarlo. ¿Ok? El reino de los cielos, entonces, familia, no es así. No se da para, o no se da para nuestra, no se adapta a nuestra forma humana de pensar. ¿Ok? Nuestra forma humana de pensar es, de esa, como estaba mencionando, ¿no? Ok, el que tiene, el más habilidoso, ok, él sí, yo no. Comenzamos a compararnos. Pero las capacidades, por eso es que puse sí y no. Porque eso no significa que nosotros tengamos, Dios dice la palabra que nosotros nos ha llamado a ser cabeza y no cola. ¿Ok? Tenemos que esforzarnos, tenemos que lograr cosas. Claro que sí, pero ya hemos aprendido que no es poner toda la codicia, la avaricia, el afán, las fuerzas en el dinero. Pero veamos qué dice 1 de Corintios, capítulo 14, capítulo 12, versículos 4, dice, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades. No sé si está ahí. ¿Está? Pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Y esto yo he resaltado, no está resaltado ahí, no creo. Pero dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos, ¿qué? El bien a los demás. Dios nos da conforme a nuestras capacidades, pero esa capacidad viene del mismo Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos da capacidades, nos capacita para generar riquezas, para empoderarnos y hacer discípulos, para hacer tantas cosas para su reino. En esta temporada el dinero, las riquezas, pero viene del Espíritu. Él es quien nos capacita. Amén. Pero ¿cuál es el propósito entonces de esa capacitación de Dios? Es que nosotros procuremos hacer el bien. Dios da conforme a las capacidades. Por eso es que dije, un proceso. No puedes entregar a un niño $1.000.000 porque se va a perder. Dios no lo va a hacer, pero el sistema del mundo sí lo puede hacer para que te desvíes. Dios reconoce entonces esa capacidad espiritual en nosotros, esa capacidad que viene entonces del Espíritu Santo y nos da algo, nos da riquezas con el propósito de ¿qué? De servir a los demás, servirnos los unos a los otros, de lograr el bien a los demás, de invertir en el reino de los cielos. Amén. O sea, el propósito de Dios para las riquezas o para el dinero, como se llame en sí, es
Uno, hacer el bien a los demás. El principio no cambia con el dinero, es servir a los demás. Sabemos que el principio del evangelio, el principio general de la doctrina es servirnos los unos a los otros. Y ahora con las riquezas que estamos aprendiendo el día de hoy, es que su propósito que tiene Dios a través de las riquezas es que nosotros sirvamos a los demás. Es cuando seguimos teniendo una mentalidad de siervo, más que diría de amo de repente, no sé. La palabra de Dios también nos enseña que es quien Él nos capacita, nos respalda. Esto me hace ver que Dios nos va capacitando. Amén. Y en ese proceso Él nos va dando conforme a nuestras capacidades, no físicas. Hemos visto hoy el día de hoy que tiene que ver, son capacidades que vienen del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver siempre? O sea, el dinero tiene que actuar el Espíritu Santo, Dios, en todo está Dios, en toda área de nuestra vida. No podemos decirle, Dios solamente trabaja en mi corazón, en mi familia, pero no toques mi riqueza, mi dinero. En todo está Dios. Ahora, con esto no estoy diciendo que no disfrutemos de lo que Dios nos da. Sí, la palabra en Eclesiastés capítulo 5, 19 dice, además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, dice acá, pero pues esto es donde de Dios. Eso sí, obviamente. Debemos disfrutar de lo que nosotros producimos, pero con una mentalidad de siervo. Amén. Ahora nos encontramos en la situación en la que el Señor ya ha repartido a cada persona un talento, según sus capacidades, que pasó según la parábola. Vamos a ver, y esto yo lo pongo como que el propósito de Dios es que las riquezas sean multiplicadas. El propósito de Dios es que las riquezas sean multiplicadas. Recordemos, tenemos que hacer que el dinero trabaje para nosotros. Muchas veces nosotros somos esclavos, podemos llegar a ser esclavos del dinero. Y tenemos que hacer que el dinero realmente trabaje por nosotros. Y se trata de fe. Correcto. Yo no sé qué es lo que Dios te puede hablar el día de hoy. Quizás te va a decir, entonces Dios me está diciendo que pueda invertir, que pueda hacer esto. Consúltale al Señor. Habla con Dios en la etapa que estemos en nuestras vidas. Versículo 16 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, dice. Tuvo miedo, tuvo miedo. Las dos primeras personas que el amo, el Señor, les había dado, confiado, según a sus capacidades, tenían una mente multiplicadora. Tenemos un Dios que multiplica, un Dios que no suma, sino multiplica. Un Dios que multiplica lo que vamos a tener, que es lo que tenemos. Entonces, confiemos en el Señor. Amén. Porque estas personas entendieron que si bien las riquezas no le pertenecían, si no le pertenecían a su Señor, supieron administrarlas como si fuera suya. La verdad es que Dios nos ha dado todo lo que está a nuestro alrededor. Amén. Dios nos ha dado todo lo que está a nuestro alrededor. Ahora muchos de ustedes ya están mirando a la izquierda, ¿no? Todo a mi alrededor. Y están mirando a Lidonia. Cuidado. No estoy hablando aquí de nada de eso, ¿ok? Aunque sí. Y siempre digo, acá en la iglesia, en el pueblo de Dios, uno va a encontrar a Sidonia. Amén. Los varones dicen, amén. Ahí sí despiertan, ¿no? Dios me ha dado todo para mi salud. No. Bueno, estamos hablando de la riqueza, ¿ok? Dios te ha dado todo lo que está a tu alrededor para administrarlo. Amén. Para administrarlo. Y decir, tomarlo como si fuera tuyo. Amén. Estoy enfocando en la riqueza, ojo, ¿ah? No se me desvíen. ¿Ok? En las riquezas. Todo lo que tienes, todo lo que logras, le pertenece a Dios. Y nosotros solo somos administradores. Recuerda lo que dice Salmo 24, 1, 2. Dice que todo le pertenece a Dios. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Todo le pertenece al Señor. Ahora, hay dos mentalidades respecto a administrar las cosas o las riquezas que le pertenecen a Dios. Ya sabemos que le pertenece a Dios. Hay una mentalidad despilfarradora. ¿Alguna vez han escuchado
bueno, como no es mío, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, como no es mío, no pasa nada. Sí, así hablamos, ¿no? No pasa nada, nada, ¿no? Ni siquiera nada, nada. O como no me costó, no pasa nada, ya fue, ¿no? Ya fue, ya fue. Como no me ha costado, y la verdad, no pasa nada. ¿No? Muchas veces no cuidamos lo que es nuestro, pero esa mentalidad tiene que cambiar, porque esa mentalidad nos va a llevar a perderlo todo, lo que Dios nos ha encomendado en nuestras manos. Y lo peor es que no nos pertenece sino a Dios. Y la otra mentalidad es una mentalidad de conformismo. Bueno, como ya tengo lo suficiente, me sentaré y voy a descansar, ¿no? Ya no tengo mente multiplicadora, sino voy a descansar, la palabra del rico insensato, ¿no? En Lucas capítulo 12. Como ya hice todo, bueno, voy a descansar, voy a acumular riquezas, voy a aumentar mis graneros y voy a descansar. Listo, ¿no? Conformismo. Y podemos decir, ¿qué dice el Señor cuando en el versículo 20 dice? Necio, esta noche van a venir a pedir tu alma y todo lo que es provisto, acumulado, ¿de quién va a ser? Es una mentalidad muchas veces de conformismo, pero también de avaricia. Guión, avaricia. De acumular. Que no tiene la mentalidad, lo que aprendimos el día de hoy, que es el propósito del dinero, servir a los demás. ¿Están despiertos? ¿Ven? Pero algo interesante de la parábola de los talentos es que ambas personas que multiplicaron no se conformaron, sino, hay una palabrita ahí, negociaron, trabajaron el dinero, trabajaron lo que su Señor había confiado en ellos. Dios confía algo en nosotros. Esta parábola, estos hombres nos enseñan que tenemos que tener una mentalidad de negociar, de trabajar y multiplicar lo que Dios nos ha encomendado. Negociaron, según dice la palabra. En otras versiones dice invirtieron. La persona que recibió 10 talentos dice que negoció, mientras que en otras versiones dice que la persona que recibió los 5 talentos trabajó el dinero. No sé cómo Dios puede estar hablándote el día de hoy. Esa es una mentalidad que Dios quiere para sus hijos. ¿Ok? Una mentalidad de multiplicación, una mentalidad multiplicadora. Pero no es una mentalidad que nos da el mundo. El mundo también nos puede decir multiplica, ¿no? Sí, ahora Dios nos está diciendo y hemos aprendido que el objetivo es, propósito, servir a los demás, servir a Dios, no acumular, no la avaricia, no amor al dinero, sino un feedback, ¿ok? Y ahora estamos viendo que tenemos que multiplicarlo. ¿Amén? Pero ¿qué pasó con la persona que escondió el dinero? Imagínense esa mentalidad de conformismo. Es una mentalidad de conformismo, ¿verdad? Tuvo miedo, tuvo miedo. Pero ¿saben? En ambas situaciones nosotros vamos a rendir cuentas. En ambas situaciones vamos a rendir cuentas. Aquí no se trata solo del dinero. Porque cuando Dios está enseñando eso, nosotros podemos sacar una enseñanza y obviamente estamos sacando una enseñanza sobre la administración. Pero había una intención más profunda de lo que Dios quería enseñar detrás de lo que nosotros administramos. Y es la dependencia al dinero. Cuando nosotros dependemos, puede llevarnos a dos cosas, o a despilfarrarlo, o a tener miedo y esconder lo que Dios nos ha dado. Porque esta persona dijo que tuvo miedo. Tuvo miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Y lo vamos a ver. Por eso mi tercer punto es vamos a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas. Recuerden que en la parábola que estábamos leyendo de los talentos, perdón, a las dos primeras personas que tuvieron la mentalidad de multiplicación, de no conformismo, el Señor le dijo, bien, buen siervo, fiel has sido. Sobre poco has sido, sobre mucho te pondré. Si vemos otras traducciones, sobre poco te he puesto, o pocas responsabilidades te he puesto, ahora te pondré sobre más responsabilidades. Porque si has sido fiel en administrar esta cantidad, ahora, nosotros vivimos 5 talentos, 10 talentos, pero no es que en el contexto de ese entonces, no es que era 5 moneditas, ¿no? Un talento era en ese momento, era una unidad de medida mayor en ese entonces, en el contexto, que significa que era equivalente a 6,000 denarios. Y un obrero o un trabajador
ganaba como sueldo mínimo hoy en día, 1 denario al día. 6.000 denarios, estamos hablando aproximadamente, si agarran su calculadora al toque, estamos hablando de 20 años de trabajo. Perdón, un talento. Imagínense 10 talentos, 5 talentos. Será un montón de plata. Yo hice mis cálculos, y si tomamos el sueldo mínimo de una persona 930 soles, 1000, ya subí el 1 de mayo, ¿no? Bueno, subió entre comillas, ya. Pero yo hice mi cálculo con 930, no me den, si no voy a marear. 930, ok, por mensual, si multiplicamos por 12 y por 20, me salió aproximadamente 230.000, cerca de 230.000 soles. Un talento. Bueno, haciendo la analogía, ¿no? Al salario mínimo y todo eso, ¿no? Lo que gana uno. O sea, era bastante. A la persona que le entregó uno, era bastante. ¿Bien? O sea, no era un talentito, una monedita, ¿no? Fue bastante dinero en ese entonces. Eran bolsas de monedas, bolsas, o sacos, como lo queramos llamar. Entonces no era poco. Ok, eso era haciendo un paréntesis para que veamos que no era poco lo que se le entregó, lo que Dios muchas veces nos encomienda. Y a veces nos es muy difícil cuando nosotros no nos conformamos, ¿no? A veces vemos, ay, esa persona tiene más y no te das cuenta de lo que tienes. No te das cuenta de lo que tienes en este momento, porque Dios en esta palabra nos enseña que repartió a cada uno conforme a sus capacidades. Capacidades también de administrarlo, porque sabía muchas veces que esa persona quizás le dio una porque Dios detecta muchas veces algunas cosas en nosotros. Vamos a rendir cuentas entonces. Mayores responsabilidades no va a poner Dios si nosotros somos fieles en lo poco. En el versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, comenzó a excusarse y a justificarse. Te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, Señor. Respondiéndose el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Ahora, según la ley rabínica, cuando uno enterraba una suma de dinero en un lugar oculto, dejaba de ser responsable por el destino o la pérdida de tal suma. Y eso es lo que decía, ¿no? Cuando uno escondía algo, no era solo el miedo, sino como que, ahí está mi libro, ya me libré, ¿no? Ahí está, toma, ya no me hago responsabilidad. La ley rabínica, según la literatura, nos menciona que era forma de hacerse como lavarse las manos, ¿no? Ahí está, y esperar, ahí no va a pasar nada, pero ya, lo oculto. Y eso fue la mentalidad de este hombre. Comenzó a justificarse, planteando conceptos y prejuicios para con su Señor. Señor, ciegas donde no debías de cegar, o cosechas donde no sembraste muchas veces. Esto me hace ver que cuando yo estuve meditando en esta palabra, que muchas veces en las situaciones hay cosas donde Dios hace algo en lo sobrenatural. Conozco, y aquí quiero contar este testimonio de una de las personas que influyó en mi vida. Y esta persona se llamaba Ingrid. Me acuerdo que, pues, en aquellos, perdón, me perdí. Lo siento. Pero ah, esta persona, cuando nosotros, me acuerdo, nosotros estábamos en la universidad, eh, me acuerdo que esta persona no tenía, no lo veía, no tenía mucho dinero. Uno veía decir, ¿de dónde saca dinero? ¿No? ¿De dónde sacaba dinero para nosotros darnos? Me acuerdo de Neder, ¿no? Con Neder nosotros llegaba Neder y por ahí estaba Elvis también, me acuerdo. Silver también. Y vivía por fe. Vivía por fe. O sea, nosotros veíamos cómo vivía por fe, ¿no? O sea, no sabíamos de dónde conseguir tanto dinero para prepararnos un buffet, ¿no? Un buffet, ¿no? Y había y todo ello. Y muchas veces me hizo pensar, cuando medité en esto,
de que Dios hace cosas sobrenaturales en nuestra economía, muchas veces hablando de esto, y que a veces después nos olvidamos de lo que ha hecho Dios. Cuando leí esta parte de que este siervo se justificó diciendo, Señor, tú eras duro, estaba, imagínense, quejándose, prácticamente diciéndole, o sea, tú eres una persona que ha sido mala conmigo, o no sé a qué de repente se puede estar refiriendo exactamente, pero si una persona mala conmigo, tengo miedo de lo que tuve miedo de lo que pudo haber hecho conmigo, y eres una persona que siembra donde cosechaste, donde no cosechaste. Me hizo pensar que a veces Dios en el tiempo podamos nosotros decir, wow, esta bendición que me ha caído, o no me lo esperaba, porque Dios estaba viendo nuestro corazón. ¿Ven? Pero esto a veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en el pasado. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en el pasado. Cuando nosotros no teníamos y Dios nos bendijo, cuando tu negocio aparentemente estaba yendo al declive y de pronto prosperó, pero llega otra circunstancia y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en el pasado. Y tenemos miedo. Comenzamos a tener miedo. La mentalidad de esta persona es que se había olvidado de que realmente si su amo estaba cosechado donde no sembraba, era que realmente había multiplicado su dinero más allá de sus propias capacidades, porque su dinero trabajaba para esa persona. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Pero el amo le dijo, debiste ponerlo en los bancos al menos, para que pueda multiplicarse, ¿no? Trabajar el dinero. Y como le dije, y con esto estoy acabando, una vez más digo, no se trata del dinero. Si bien estamos enseñando acá sobre esto, sobre el dinero, la administración, no se trata solo del dinero. ¿Qué hay detrás de todo ello? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra? Yo sentí en mi corazón que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Si estamos pasando por desiertos, si pasamos por dificultades, si estamos en tierra verde, si estamos en tierra árida, pues Dios va a seguir siendo fiel. No seamos como este siervo infiel, este siervo que tuvo miedo y escondió todo lo que Dios quería para él. Dios quiere que multipliquemos. Dios quiere que nosotros invirtamos correctamente, que consultemos a Él para todo lo que Él nos va a guiar. Yo no sé lo que Dios te puede estar hablando quizás en esta mañana, pero el amor al dinero, la avaricia nos puede llevar a perdernos, nos puede llevar a desviarnos, nos puede llevar a nosotros simplemente ya no querer muchas veces estar en la iglesia por querer estar haciendo más dinero, por querer afanarse y finalmente perderse. Y esa no es la intención del Señor. Amén. Esa no es la intención del Señor. La intención de Dios es que nosotros podamos ser buenos administradores de lo que Él nos da para extender su reino. ¿Y qué significa eso? Extender su reino. Tenemos, por ejemplo, los misioneros. Tenemos, por ejemplo, actividades. ¿Ustedes creen que todas estas cosas de pronto cayeron del cielo? Por así decirlo, de pronto aparecieron acá con una varita. Es porque toda la iglesia ha aprendido a ser generosa. Y ahí hay uno de los propósitos del dinero. Que nosotros podamos ser buenos administradores de lo que Dios nos da, para usarlo afuera, de lo que servir también a los demás, pero también quién no quiere servir en su casa, por ejemplo. Amén. ¿Quién no quiere servir en su casa? ¿Quién no vela primero por los suyos? Amén.